Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva edición de Marcando el Norte. Y bienvenido, don Luis Santamaría del Río. Muchas gracias, don Javier. Don Luis Santamaría del Río, le conocen todos ustedes, bueno, todos no, casi todos, porque hay gente que se incorpora, es experto en sectas, esoterismo, cosas de estas. Él es una persona muy seria, es uno de nuestros mejores expertos en España, es miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de Sectas, autor de 2 libros, ¿Qué ves en la noche? Religión y sectas en el mundo actual, de Vita Brevis, y Entre las sectas y el fin del mundo, también de esta misma editorial, 2 libros que les advierto no los van a encontrar ustedes en las redes normales de librerías, sino los tienen que conseguir a través de la página Infocatólica, www.infocatólica.com. Don Luis, ha habido un personaje que le hemos citado a lo largo de los programas varias veces y al que habíamos prometido dedicarle un programa, que es Satanás. Habíamos quedado en hablar de satanismo, culto al demonio, porque parece increíble, pero a la vez que se niega la existencia de Satanás, pues resulta que hay culto a Satanás. Desde luego. ¿Cómo es posible llegar a rendir culto a Satanás? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede llegar a eso? Porque vamos a ver, desde los que no creen, pues no, pero desde lo que creen, ¿cómo es posible eso? Bueno, hay distintos tipos de culto a Satanás. Hay distintos tipos, entonces cada uno tiene su sentido, su origen. Está desde el simple satanismo, que a lo mejor es en lo que piensa la gente, ¿no? De esas personas que hacen misas negras, que cogen la misa católica y invierten todo para darle un sentido, en vez de adoración a Dios, de adoración a Satanás, de sátira y de mofa de todo lo cristiano. Bueno, hasta un luciferismo que dicen algunos, entroncado algo con la masonería, yo creo que sí, se ha hablado aquí con Alberto Bárcena, sí, cuando son los que ven a Satanás como la luz. Claro, Lucifer es el que trae la luz, entonces lo ven más bien como algo simbólico, no creen en la existencia real del demonio, sino como un símbolo de liberación del hombre, y para liberarse el hombre necesita desterrar a Dios. Dios nos estorba para que nosotros seamos libres y ocupemos su lugar. Ya. Entonces hay distintos tipos de culto, distintos tipos de gente que a lo mejor se mete en esto simplemente por la depravación, por el consumo de drogas, por las experiencias duras, en drogas, en sexo, en necrofilia, prácticas sexuales con cadáveres, hay de todo. Ya. A veces por conseguir poder, conseguir dinero, influencia. Pero del satanismo de drogadura, de culto a Satán, ¿existe? Existe. ¿Cuál es el problema? Que estamos hablando de, cuando hablamos de sectas satánicas y grupos satánicos, de grupos que se mueven en el secreto, donde están mejores en la oscuridad. Entonces a veces preguntan, ¿cuántas sectas satánicas hay en España? Que es imposible saberlo. Pero a verlas haylas. A verlas haylas, sí. Pero a veces uno va a algún listado, la secta del Escorial. ¿Por qué? Porque la policía pues descubrió que funcionaba allí, pero una secta que no tenía ni nombre, y son sectas que normalmente no pasan de los 15 o 20 adeptos. Bueno, es que si no, no se puede guardar el secreto, claro. Son grupos pequeños, por definición. Ya. ¿Y qué le ven de atractivo a esto? Es que no sé, usted que conoce más, usted habrá tenido trato quizá ya con... Con gente del satanismo directamente no. No tengo compañeros que sí han trabajado el tema y han asesorado a los fuerzas de seguridad del Estado. Y está leído, ¿no? ¿Qué tipo de gente incurre en esto? ¿Por qué se llega a esto? Hay distintos tipos. Algunos, eso, por la curiosidad de lo oscuro, de lo oculto. Mi compañero Vicente Jara, miembro de las RIES también, hace una reflexión muy interesante. Dice que esas corrientes que ha habido en nuestra sociedad de Cristo sí, Iglesia no, que después degenera a Dios sí, Cristo no, después religión sí, Dios no, después espiritualidad sí, religión no, después mística sí, espiritualidad no, y ya después vamos bajando escalones. Esoterismo sí, mística no. Después ocultismo sí, esoterismo no. Y después ya entramos en el satanismo. Es decir, necesitamos experiencias más fuertes.
Entonces aquí entra la transgresión, el romper con el orden establecido. Si nos han enseñado mandamientos, vamos a predicar los antimandamientos. Si nos han enseñado a obedecer a Dios, vamos a desobedecer a Dios. Y bueno, y el demonio ofrece todo esto, te dará enseñadoras, ¿verdad? O sea que algo sí da. Sí. Algo sí da, aunque solo sea satisfacer esa curiosidad y además el demonio engaña, es el padre de la mentira. Ya. Claro, excuso decirle que si cuando hablábamos en otros programas pues de los echadores de cartas, ¿cómo se llamaba? El señor este de los libros que vendía Osho y tal, a todos estos la Iglesia Católica les estorba, ¿no? Decíamos el quítate tú para ponerme yo, Piscis malos, Aquarius buenos. Bueno, aquí está clarísimo que la incompatibilidad, ¿no? Y además aquí hablamos de todos los tipos, sean satanistas, luciferinos, sea lo que sea, directamente. Se ha puesto muy de moda en estos últimos, desde el año pasado se ha puesto muy de moda un grupo que se llama el Templo Satánico. Está en los Estados Unidos y ha salido diversas veces en las noticias. En nuestro blog en Infocatólica hemos ido dando cuenta de todo esto para que se vea a dónde llegan, ¿no? Yo no había oído hablar de eso. Por ejemplo, había en un... ¿Eso hay en España? No. Pero a través de la red sí que puede uno conectar con... Sí, claro que sí. Claro, es que uno puede suscribirse a su correo electrónico para que le lleguen las noticias, como he hecho yo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, lo primero que hicieron así más mediático fue, ya que en los jardines del Capitolio de Oklahoma, no recuerdo dónde era, han puesto una estatua, un monumento a los 10 mandamientos, que eso es algo de los cristianos, nosotros que creemos en Satanás, queremos poner una estatua del Baphomet, del macho cabrío, con una serie de atributos, el pentáculo y 2 niños en su regazo, un niño y una niña. Uh-huh. Porque como hay libertad de credo, entonces lo quieren llevar hasta el extremo, esa libertad de credo para poder, y se les ha dado ese derecho. Ajá. Luego, otra cosa que han hecho, pues hacer unas misas rosas, llamaban. Estos son los que querían hacer una misa negra en la universidad de... ¿se acuerdan? Era otro grupo semejante, sí, pero fue por esa misma época. Pero lo querían hacer en una universidad. Sí. Lo que pasa es que al final... Lo tuvieron que hacer en un restaurante enfrente. Exacto, las autoridades académicas dijeron, hasta aquí hemos llegado. Pero claro, igual que los de la capellanía evangélica tienen sus reuniones, vamos a tener también nosotros esto, como aquí da igual todo, da igual el culto que sea. Entonces, una misa rosa que era una ceremonia de unión homosexual encima de unas tumbas. En un cementerio. A ver, y hay que tener mal gusto por todo lo que acaba Además, de decir usted. La tumba era escogida porque era de una persona a la que habían considerado homófoba y tal, y lo hacían encima de la tumba. Piensa en la familia de ese difunto. Bueno, y está la foto de 2 hombres besándose con esa misa rosa, misa gay, que así llamaban a la ceremonia de unión. Bueno, luego quisieron y han preparado, no sé si han conseguido meterlos, yo creo que ya no se les ha dejado, unos cuadernillos para colorear los niños sobre los neopaganos y satánicos, como un niño puede ser satánico y no tienen por qué discriminarlo en el colegio. Entonces, ¿creen en el demonio, en Satanás, como un ser personal? No. El demonio les sirve como algo simbólico para ir contra las normas establecidas y socavar el cristianismo, claramente. Ya. ¿Sigue vigente? Es una pregunta teórica o retórica. Eso de que Satanás tienta a todo el mundo, o sea, no hace falta ya que se le aparezca a uno, sino que sigue vigente, ¿no? Sí, vamos, la tentación es el modo ordinario de actuación del demonio. Es el modo ordinario. Yo hace poco le predicaba a mis feligreses diciéndoles que las tentaciones son todos los momentos de nuestra vida, pues en todo momento en el que tenemos ocasión, son oportunidades, que tenemos ocasión de hacer la voluntad de Dios o no hacerla. El tentador está ahí diciéndonos que no lo obedezcamos, que no digamos la voz de Dios sino la suya, ¿no? Que no hagamos la voluntad de Dios sino lo que nos da la gana. Pues eso es algo diario y algo normal, claro. Ya, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí no estamos hablando de lo normal, sino del traspaso de esa barrera, que yo creo que tiene que ver también algo con la idolatría que hablábamos en el programa anterior. Es una forma como más abyecta de ocultismo al final. Exacto.
moda que en los años 80 estuvo muy, muy de moda, ¿eh? O sea, acuérdese, yo no sé, pero si usted la llega a ver, no por la edad de entonces, sino supongo sí, la película famosa Las semillas del diablo, que sí, de Roman Polanski, que la han vuelto a reponer varias veces, o sea que cuando el cine, como dice, cuando el río suena, cuando el cine suena, algo lleva, ¿no? Sí, es una manifestación cultural, desde luego. Es una manifestación. Sí, no, luego, en algunos casos, por ejemplo, en Italia hace unos años, los bambini di Satana, los niños de Satanás, llegaron a algún sacrificio humano, o sea, se llega a esos extremos. Ya. O sea, porque hay mucho inventado, hay mucho de sacrificio ritual satánico, que a veces, pues desde algunas instancias se ha aludido a todo esto como chivos expiatorios, pero también hay casos sí, salen en los periódicos, sobre todo, fíjese, suele coincidir los últimos que yo he leído en la zona de Levante de España. Yo no sé por qué se concentran allí estas... Sí, a veces desapariciones de niños y ese tipo de... Y cosas así que sectas. Que podemos asociar a todo esto, claro. Bueno, pero cuando ya estamos hablando de este caso, que no son las tentaciones normales, parte de ello es la profanación de la Eucaristía. Sí. Yo recuerdo que alguna vez me comentaba alguna gente extrañada de por qué en las celebraciones que preside el Papa no dan la comunión en la mano. Y yo les explicaba, primero, yo no sé qué normas hay aquí. En España está liberalizado, porque es algo que depende de las conferencias episcopales, que se pueda comulgar en la mano. El modo ordinario es en la boca, pero en España se permite dar la comunión en la mano, bien con las debidas normas y el respeto a la Eucaristía. Estamos comulgando el cuerpo del Señor, pero allí en Italia, que yo creo que también está permitido, sin embargo, se llevaban hostias consagradas, consagradas por el Papa, que para ellos tiene más valor, para profanarlas en ceremonias satánicas. Antiguamente se decía que utilizaban algún sacerdote ordenado válidamente, que en un ritual, en el colmo del sacrilegio, invocaba a Dios, y esto está en los rituales, diciendo, yo, por mi poder sacerdotal, te obligo a ti a que bajes. Una consagración sacrílega, claro. Sí. Eso luego es más difícil encontrar a un insensato que haga eso. Sí. Y entonces, ¿qué es lo más fácil? Robar una hostia consagrada. Sí. Claro. Luego se han subastado en Internet, se han llegado a subastar. O sea, eso es verdad. O sea, eso es cierto. Eso no es un invento. A veces dicen, no es un invento de los que defienden la comunión en la boca a ultranza. No, porque yo defiendo la doble forma de comulgar, sin embargo, con el cuidado de que el ministro de la comunión sea el sacerdote o un ministro extraordinario, vea que se comulga, porque si no, se lo pueden llevar para profanarlo. Claro. Es algo grave, no es una tontería para nosotros. O sea, eso es el sustitutivo quizá de lo que se llamaba en su día la misa negra. Ya que no se celebra esa misa con ese sacerdote. Sí, se puede celebrar eso, la misa negra con una mujer desnuda hace de altar, luego a veces, son cosas escabrosas de mezclar la sagrada forma con flujos del hombre y la mujer, sangre, aparte de los flujos sexuales, etcétera. Sí, pero que ya que no hay un sacerdote que nos consagre se roba. Más práctico, o sea, se han robado formas. Sí. Bueno. Estamos hablando ya de temas serios. Nos quedaría ahí otro tema que quedaba en el límite del programa anterior, ¿no? Que decía usted que ahora podíamos hablar de él si quiere un poco, ¿no? Cuando estamos hablando de satanismo y del demonio, cuando al demonio se le invoca, a veces viene, ¿eh? Y entonces ese sería la posesión. Sí. Dicen los exorcistas, yo no lo soy, dicen que una de las formas en las que explican cómo es posible, porque es difícil entender desde la fe cristiana cómo Dios permite que a una persona le pueda suceder esto. Es difícil de entender, ¿verdad? Sí, Cuando pasa en un niño, en una persona inocente, cómo Dios puede permitir esto. Dicen, siempre se le ha llamado de alguna manera. O la propia persona ha abierto una puerta al demonio o se le ha abierto por medio de un maleficio por parte de un tercero. Es lo más injusto del mundo. Sí, pero es como el que es asesinado o es violado, no tiene culpa ninguna de que le suceda eso. Pero le pasa. La palma. El mal es el mal. Entonces, igual que una bendición
tiene efecto, y estoy convencido de que las bendiciones tienen efecto. Yo cuando bendigo, yo sé que eso, claro, pues las maldiciones también y los maleficios también, cuando se está entrando en concurso a Satanás. Entonces, yo cuando me ha llegado algún caso que he tenido que derivar a algún exorcista para que haga el discernimiento... ¿Usted ha tenido casos? Algún caso me ha llegado. Entonces, me llegan porque saben que yo no voy a mirar con cara rara a esa persona ni me voy a reír de ella. Yo me tomo en serio esto, que luego puede ser cosas que tengan explicación natural y que sea un trastorno psiquiátrico, pero puede haber algo más. Entonces hay que cuidar mucho eso porque las personas sufren mucho con esto. Hombre. Y cuando es desde fuera de la iglesia, desde fuera de la fe, que ya no le encuentran sentido ninguno, es la pobreza máxima, ¿no? Son pobres y a los pobres está el Señor, ¿no? Yo siempre en mi interrogatorio sobre su vida, sobre la historia que ha llevado a esto y las manifestaciones externas que tiene el tema, yo pregunto si ha habido ouija, si ha habido santería, si ha habido adivinación. Y siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algo. Hay algo. Vamos, yo he tenido casos muy puntuales, pero los exorcistas que atienden a cientos de personas, de las cuales pocas están poseídas, pero atienden a cientos, miles de personas, y siempre hay algo de esto. Ahí sí que la Iglesia creo que es muy prudente, primero, en nombrar... No cualquier sacerdote puede ser exorcista, ¿no? Es un tema muy serio, es un tema que se banaliza mucho. ¿Cómo se organiza esto? Se banaliza mucho. Bueno, pues se organiza de esta manera. Jesús da a los apóstoles el poder y la autoridad de expulsar demonios. Los sucesores de los apóstoles son los obispos. Los obispos son los exorcistas en la Iglesia. Cualquier sacerdote, como colaborador de los obispos por el orden sacerdotal, tenemos esa capacidad, pero solo podemos ejercer ese ministerio nombrados por el obispo. El obispo normalmente delega, porque hay muchos lugares en los que no hay exorcista. Bueno, y entonces tiene que ser un sacerdote de probada virtud, de una cierta santidad de vida, una vida de fe, porque le va a tocar un combate duro, una lucha muy dura. Desagradable, sí. Sí, muy desagradable, algo que desgasta mucho, algo que desgasta muchísimo, claro, es una labor, pero suele haber normalmente colaboradores, aparte de algún médico, algún psiquiatra que ayude, pero grupos de oración, a veces grupos carismáticos que se dedican a rezar, porque es una batalla y todos los que colaboran, pues bienvenido sea, ¿no? Y bueno, y eso existe y eso no es algo que oculte la Iglesia, algo morboso, aunque a veces se presente así por parte de algunos medios de comunicación, pero es triste porque es un servicio al ser humano que está haciendo la Iglesia impagable. Dice usted un grupo de oración o elementos cogidos a lazo. ¿Le cuento? Cuente. Yo fui cogido a lazo en una ocasión. No me pregunté ni cómo, ni por... sería muy largo explicar. Yo estuve una vez dentro de la gente que fue allí convocada para rezar o para ayudar, porque no se sabía lo que era. Yo fui allí y allí estuve. Tengo una experiencia, tengo un recuerdo horroroso de lo que yo vi allí. Ahora, tengo una experiencia que sí la voy a contar. Sí, se la voy a contar a ustedes porque a mí me ha servido mucho y seguro que a ustedes también. Toda la técnica que yo vi allí consistía en hacerle incómoda la presencia al demonio en ese cuerpo. Y por eso pues le echaba agua bendita y no era la que se organizaba y le enseñaba una imagen y no sé qué. Entonces todo era decir, oye, abandona este cuerpo. Yo me di cuenta que el sacerdote que estaba haciendo el exorcismo ordenaba en nombre de Jesucristo, porque como se despistase, actuaba el demonio por su cuenta. Me acuerdo de un detalle, él tenía un recipiente con agua bendita, y sin querer en un momento dado, pues al ir de un lado para otro, le pegó una patada al recipiente y salió el recipiente rodando por el suelo. Soltó una carcajada diabólica la posesa, que es que... pero ya al final, que duró la cosa 2 horas y pico, le mandó en nombre de Jesucristo rezar la salve. Y yo oí rezar aquella salve que al decirlo en nombre de Jesucristo
la rezaba el demonio. Y claro, cuando el demonio tiene que rezar la salve, la tiene que rezar de verdad. Entonces pronunciaba las palabras alargándolas, como no queriéndolas decir, forzado, algo así como si a nosotros nos obligaran a besar un sapo, ¿no? Sería un beso a la fuerza, ¿no? Dios, Ya entonces ya no me asustaban, sí, me seguían asustando los gritos, la voz esa gutural que era espantosa, sino lo que me dejó helado es como el demonio, cómo cambia la letra de la salve cuando tiene que rezar la salve de verdad. Y decía, Dios te salve, Reina y Madre, vida y dulzura, esperanza vuestra. El demonio, que cuando reza la salve de verdad, reconoce que la Virgen es vida y dulzura, no puede decir esperanza nuestra. Nosotros sí. Bueno, yo con el nuestra de la salve, no se imagina la cantidad de horas de oración que he hecho. Yo nunca había valorado lo que quiere decir que la Virgen es nuestra esperanza, esperanza nuestra. O sea, y teniendo en cuenta cuándo se compuso la salve y en qué contexto. Bueno, pero aquí el que ha venido es hablar de usted, O sea, bueno, hoy no cobra dietas. O sea, aquí el que tiene que hacer el programa es usted. Es importantísimo en esto porque hay gente que esto le da miedo. No hay que tener miedo a esto. No hay que tener miedo al demonio. Hay que tener miedo a lo que nos puede pasar a nosotros al hacerle caso. A estar lejos de Dios. Claro. Para siempre, que eso es el infierno. El demonio está condenado para siempre. Está condenado para siempre y sabe que eso no tiene remedio y quiere arrastrarnos a nosotros a esa condenación. Pero el demonio ha sido vencido por Cristo en su misterio pascual, en su muerte y resurrección. Entonces, yo no hablo de esto con miedo. A mí dice la gente, es que esto da miedo. Esto no es algo de tinieblas, es algo de luz. Pero hay que fijarse en Cristo, mirarlo a Él, no mirar al demonio. No, y además yo creo que hay otro asunto que yo le voy a pedir para acabar el programa en la verdad y con bien, ¿no? Porque claro, el reverso del demonio es el ángel de la guarda. Uh-huh. El reverso del demonio es el ángel de la guarda, no es Dios, porque algunos piensan Dios y el demonio no, Dios es Dios, el demonio es criatura. Eso es lo que yo le iba a decir, ¿no? Es que el reverso ¿existe el ángel de la guarda? Existen los ángeles, existe el ángel de la guarda, sí. Bueno, pues eso está revelado por la Sagrada Escritura. O sea, no se lo ha inventado la Iglesia. Bueno, pues venga, vamos a acabar bien el programa, como Dios manda. Dios crea a los ángeles como mensajeros suyos y como acompañantes. Hay que tener mucho cuidado porque ahora muchas veces cuando se habla de ángeles, se habla de unos ángeles divinos, la nueva era, y les pone nombres. No. Ángeles, los ángeles que son mensajeros de Dios, como Gabriel, como Rafael, como Miguel, como el ángel de la guarda de cada uno. Que cada uno tenemos nuestro ángel de la guarda. Don Luis, hemos llegado al final. Pues sí. Hemos llegado al final del programa y de toda esta serie de esoterismos, cosas ocultas, que yo creo que han arrojado mucha luz a los telespectadores, que nos lo han agradecido, que se lo he agradecido porque ha sido un lujo contar con una persona con los conocimientos. ¿Cuántos años lleva usted estudiando todas estas cosas? Pues 17 años. 17 años. 17 años dan para mucho, Sí. Tomándoselo en serio. Pues ha sido un lujo para este programa tener a don Luis, que sabemos que ha hecho un esfuerzo enorme para venir a estos programas, porque claro, usted solo es párroco ¿de cuántas parroquias? De 9. De 9. Bueno, pues para coordinar a 9 parroquias y venir aquí a atender al pesado de Javier Paredes a Marcando el Norte, pues tiene mucho mérito y por eso le estamos muy agradecidos. Ha hecho mucho bien, seguro que estos programas van a hacer muchísimo, muchísimo bien a muchísima gente para que no se dejen tomar el pelo. Esperemos que así sea. Para que se den cuenta que nuestro norte está arriba, en el cielo. Este es el objetivo de este programa, que se llama Marcando el Norte. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos, por haber estado con nosotros, y decirles que nos vamos a poner a trabajar porque este programa sigue y dentro de pocos días les ofreceremos una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.